8 ratones entraron a un paraíso. Tenían comida infinita, agua infinita, temperatura perfecta, sin enfermedades, sin depredadores, sin ninguna amenaza de ningún tipo. Un paraíso diseñado con precisión científica por uno de los investigadores más brillantes del siglo XX. 5 años después, todos estaban muertos. Y ni una sola de esas muertes pudo ser diagnosticada por un veterinario. No murieron de hambre, no murieron de sed, no murieron de ninguna enfermedad conocida. Murieron de algo que la ciencia todavía no sabe cómo poner en un informe de autopsia. Esto es el Universo 25. El experimento más perturbador jamás realizado sobre una sociedad, y lo que encontraron adentro cambió para siempre la forma en que los científicos entienden el comportamiento humano, porque el experimento no era sobre ratones, era sobre nosotros. En 1968, un científico estadounidense llamado John Calhoun construyó algo que él mismo llamó un paraíso para ratones. Material de anidación suave en cada rincón, temperatura perfectamente estable, las jaulas limpias a mano, con horario fijo, los especímenes más sanos del laboratorio del Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos. Pero Calhoun no era cualquier científico. Era un etólogo, alguien que dedica su vida entera a observar cómo se comportan los animales en sociedad, y llevaba 2 décadas obsesionado con una sola pregunta. ¿Qué le pasa a una sociedad cuando nada es difícil? Había construido versiones anteriores de este experimento en un bosque en Maryland, en graneros, en habitaciones de laboratorio. 24 versiones distintas, una tras otra, cada una un paraíso diferente para ratas o ratones, sin escasez, sin depredadores, sin escapatoria. Y en todas y cada una de ellas había visto el mismo patrón. La población explotaba, la violencia se disparaba, el comportamiento reproductivo se distorsionaba de formas que no tenían nombre científico todavía, y luego colapsaba hacia la apatía. Y la colonia moría. Lo había documentado 24 veces. La número 25 iba a ser la definitiva, el experimento perfecto, la respuesta final que nadie pudiera discutir. Lo construyó dentro de un laboratorio federal en Maryland, un recinto cuadrado de 3 metros por lado, con apartamentos apilados a lo largo de cada pared, conectados por túneles de malla que iban del suelo al techo. Calhoun los llamó apartamentos de varios pisos, cada uno conectado a tolvas que nunca se vaciaban y a botellas de agua que nunca se agotaban. Calculó que el espacio podría soportar cómodamente unos 3.800 ratones. Nunca se acercaría a ese número. El día 1, colocó a sus 8 fundadores dentro y cerró la tapa. Durante los primeros 104 días, casi nada ocurrió. Los ratones exploraron, aprendieron la geografía del lugar, decidieron quién dormía dónde, y la población empezó a duplicarse. Cada 55 días, el doble de ratones que antes, una y otra vez, como un reloj biológico perfecto. En el día 315, más de 600 animales vivían dentro del recinto. Se trepaban unos sobre otros en las rampas, dormían en montones, se empujaban por espacio en los apartamentos superiores. Y fue exactamente en ese momento cuando todo empezó a desmoronarse. En una colonia normal de ratones, cuando la población supera lo que el territorio puede absorber, los ratones sobrantes se van, emigran, encuentran territorio nuevo en otro lugar. Dentro del Universo 25, no había territorio nuevo. Los machos jóvenes, sin lugar a donde ir y sin ningún rol que cumplir, empezaron a derivar hacia el centro del recinto. Formaron grupos inmóviles de cuerpos. Calhoun se quedaba parado sobre el foso durante horas, observándolos no hacer absolutamente nada. No tenían peleas que ganar, no tenían hembras que cortejar, no tenían nada que defender. Eran ratones sanos, bien alimentados, y no tenían absolutamente nada que hacer. Cuando uno de ellos era atacado por otro ratón, no respondía. Se quedaba ahí, absorbiendo el golpe, y luego se levantaba, caminaba unos metros y volvía a tumbarse. Pero no todos los machos se quedaron quietos. Un segundo grupo surgió al mismo tiempo, en el extremo opuesto del espectro. Eran frenéticos, indiscriminados. Se movían por el recinto más rápido que cualquier otro ratón. Se forzaban dentro de nidos que otros machos intentaban defender. Ignoraban los rituales de cortejo que el resto de la colonia todavía seguía. No se detenían ni ante la violencia de los machos dominantes. Y en los rincones más oscuros de la colonia comenzaron a aparecer comportamientos que ninguna sociedad de ratones funcional había producido jamás. Comportamientos que Calhoun no sabía cómo clasificar, porque no tenían precedente. Las hembras respondieron con su propia retirada. Las que no podían encontrar lugar en el orden social treparon hasta los apartamentos más altos y vivieron solas. Dejaron de interactuar con los machos. Dejaron de reproducirse. Pero lo que Calhoun documentó a continuación fue aún más perturbador. Lo llamó el sumidero conductual. Incluso cuando la comida estaba igualmente disponible en todas partes del recinto, los ratones empezaron a aglomerarse de forma compulsiva alrededor de unos pocos comederos específicos. No querían comer solos. La presencia de otros ratones se había vuelto tan central en su instinto de alimentación que un comedero vacío, sin importar cuánta comida tuviera, les resultaba inútil. El hacinamiento empeoraba y empeoraba alrededor de un puñado de estaciones. El resto del recinto permanecía casi intacto. Y entonces las madres que todavía intentaban criar crías comenzaron a fallar de una manera mucho más oscura. Defender un nido en ese entorno requería trabajo constante. Los machos que originalmente habían reclamado territorio se agotaron de patrullar y dejaron de proteger a sus familias. Las madres tuvieron que defender el nido ellas solas mientras todavía amamantaban, y se volvieron contra sus propias crías. Las abandonaban en lugares dispersos por el recinto. Algunas olvidaban cuáles crías les pertenecían, otras dejaban de reconocerlas como suyas por completo, y en los peores tramos, las madres empezaron a comerse a sus propias crías. En algunas secciones de la colonia, menos de una de cada 20
crías recién nacidas sobrevivía hasta el destete. Calhoun escribiría más tarde que en ese punto, el tejido social de la colonia estaba efectivamente muerto. Los cuerpos seguían vivos, la estructura que los mantenía unidos como especie. No, las crías que sí sobrevivieron fueron criadas por madres que apenas se preocupaban por si vivían o morían. No tenían modelo de lo que era una vida funcional dentro de ese lugar. Y cuando crecieron, se comportaron como nada que Calhoun hubiera visto antes. Los machos de esa generación nunca pelearon, nunca intentaron aparearse, nunca participaron en ninguna actividad social. Comían, dormían y se acicalaban de forma obsesiva. Su pelaje permanecía perfecto porque nunca tuvieron una sola pelea. Se movían por la colonia como si ningún otro ratón existiera en ella. Calhoun los llamó los bellos. Externamente parecían los ratones más sanos de toda la colonia. También estaban funcionalmente muertos. Nunca intentaron reproducirse. Eran incapaces de socializar. Sus sistemas nerviosos se habían desarrollado dentro de un mundo donde cada rol social ya estaba ocupado por otro y simplemente habían optado por salirse de la especie. En el día 560, la población alcanzó su punto máximo, 2.200 ratones. Nunca subiría más. La última concepción exitosa dentro del universo 25 ocurrió en el día 920. Después de eso, no nació ningún ratón nuevo. La colonia siguió envejeciendo. Los bellos continuaron acicalándose, las hembras recluidas permanecieron en sus apartamentos elevados. La violencia siguió en bolsillos aislados, sin ningún propósito que justificara su existencia. Y uno a uno, los ratones murieron de vejez sin que ningún reemplazo llegara desde atrás. El 23 de mayo de 1973, el último ratón del universo 25 murió, 4 años y 10 meses después de que Calhoun cerrara la tapa. Calhoun escribió que los ratones habían sufrido 2 muertes. La primera fue la muerte del espíritu. La segunda fue la muerte del cuerpo. La primera ocurrió años antes que la segunda. Cuando su artículo se publicó, el mundo se lanzó sobre la lectura más obvia. La comodidad mata, la abundancia mata. Una vida sin lucha es una vida que se destruye a sí misma. La imagen de los bellos, perfectos en apariencia, extintos en silencio, se convirtió en una de las metáforas más citadas de finales del siglo XX. Urbanistas la usaron, líderes religiosos, políticos de todos los lados de todos los debates. Cualquiera que quisiera advertir sobre la decadencia de la vida moderna encontraba algo en esos ratones que podía utilizar. Pero esa lectura no era lo que Calhoun realmente dijo. Su conclusión real estaba ahí, en el artículo, con sus propias palabras. Para un animal tan complejo como un ser humano, escribió, un colapso similar no solo era posible, era lógico. Si el número de individuos capaces de ocupar roles significativos supera ampliamente el número de roles disponibles, solo pueden seguir la violencia y la disrupción. El asesino no fue la comodidad, fue la desaparición de los roles significativos. Cuando la población creció más rápido de lo que la colonia podía generar roles con sentido, los ratones sin lugar dejaron de funcionar. Los luchadores no tenían a nadie con quien pelear en términos que importaran. Las madres defendían nidos que nadie les ayudaba a mantener. Los jóvenes crecían sin nada que se esperara que heredaran. La estructura que le daba a cada ratón individual una razón para participar en la especie se evaporó. La comida nunca se agotó. El agua nunca se agotó. Lo que se agotó fue algo que nadie había pensado en poner en el paraíso desde el principio. La comodidad no los mató, solo eliminó la fricción que hacía que estar vivo se sintiera como algo. Y aquí viene la parte que casi nadie cita. Calhoun no era un catastrofista. Pasó el resto de su carrera no prediciendo el colapso, sino intentando prevenirlo. Siguió construyendo nuevos universos. Siguió cambiando las variables. Buscaba esa única cosa que podía volver a poner en un paraíso para que siguiera funcionando. Creía que se podía hacer. Creía que los humanos podían elegir diferente a como lo hicieron los ratones. Escribió que a medida que el espacio físico se contrae, la única salida es expandirse hacia el espacio conceptual, hacia las ideas, hacia las redes, hacia la construcción de roles que antes no existían. Lo llamó generatividad ideacional, una frase larga para una idea simple. La salida es seguir creando nuevas razones para estar aquí, pero el experimento sigue ahí, en los datos. Inamovible. Un paraíso perfectamente diseñado. 8 ratones, 5 años, una extinción completa y una causa de muerte que ningún informe toxicológico podría nombrar jamás. Y si te quedas con eso un momento, piensa en cuántas cosas en el mundo moderno se parecen más al universo 25 de lo que quisiéramos admitir. Plataformas diseñadas para que nunca tengas que buscar. Algoritmos que anticipan lo que quieres antes de que lo pienses. Entretenimiento disponible en cualquier momento, sin esfuerzo, sin espera. Ciudades donde millones de personas viven una al lado de la otra sin saber el nombre de su vecino. ¿Cuántos de nosotros nos estamos convirtiendo en los bellos? Perfectos en apariencia, bien alimentados, impecables en la superficie, pero cada vez más desconectados del tipo de fricción que hace que una vida se sienta como algo que vale la pena vivir. La ciencia evolutiva no dice que el sufrimiento es bueno, dice que los organismos que no tienen nada que resolver, nada que construir, nada que proteger, tienden a dejar de funcionar, no de golpe, silenciosamente, gradualmente, primero por dentro, después por fuera. Calhoun pasó el resto de su vida buscando la variable que podía revertir eso. Murió en 1995 sin encontrar la fórmula perfecta, pero dejó algo más valioso que una fórmula. Dejó la pregunta correcta. ¿Cuál es tu rol? ¿El que nadie más puede ocupar excepto tú? Los ratones no tenían elección. Nosotros todavía sí. Lo que pase a continuación depende de nosotros.